Y empezamos la sección de crítica. Tenemos muchos temas esta semana porque los políticos no se van de puente. Son un coñazo. Esa gente no se va de puente, no descansa, no se toma un respirito. Y vamos a hablar de políticos. Pero eso será luego. Primero vamos a hablar de sanitarios. Llevan un año y medio, más de un año y medio, partiéndose la cara para que nosotros estemos bien. Y hemos decidido darles un premio. A la calle, despedidos, fuera, adiós. En Andalucía se van miles de sanitarios a la calle y no es la única comunidad en la que esto pasa. Se les acabó ayer su contrato y van fuera. Adiós. La oposición protesta, el gobierno lo justifica y nosotros nos quedamos incrédulos. Imagínate los sanitarios. Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué opinas de esto? Bueno, era una situación que hasta cierto punto se veía venir y es que obviamente pues durante la pandemia ha habido un refuerzo importante de sanitarios en todas las comunidades y está claro que iba a llegar un momento en el que hubiera que plantearse la situación. El problema ha sido pues la manera en la que se ha gestionado. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Andalucía, pues como noticia que hemos visto, ¿no? Que había pues unos 20.000 más o menos que se habían contratado de refuerzo. El presidente Juanma Moreno en su día pues llegó a decir aquello de que no iría ninguno a la calle, de que lo dijo de hecho pues hace un par de semanas, que no iban antes de que se acabara este contrato iban a renovarlo de alguna forma. Se descubrió después pues que de estos 20.000 iban a echar a 8.000 y mantener a 12.000 con un contrato muy corto de apenas 6 meses. O sea, planteamiento, digamos, de los echamos a plazos para que no se note 20.000 de golpe, pero se han encontrado con los movimientos sociales y con los sindicatos que han dicho que no, y veremos a ver qué acaba con todo esto, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto es algo que hay que tocar, pero desde luego, si tantos años nos hemos quejado de un sistema de salud saturado con médicos que tienen 2 minutos para atenderte y enfermeros que van corriendo para adelante y para atrás porque no les da tiempo, quizás la pandemia era la excusa perfecta para reforzar y tener un personal con una cantidad decente. Yo me acuerdo ahora mucho de estas salimos mejores. Y ahora parece que va a ser de estas salimos por lo menos iguales. Vamos a ver si hasta no peor, si peor, porque al fin y al cabo volvemos a otra vez saturar el mercado de salud, que ya estaba mal antes de la pandemia, pues volvemos otra vez a saturarlo, volvemos a las viejas costumbres, aunque estuvieran mal, pero son las viejas costumbres. Sí, efectivamente, o sea, como decía antes, si era una oportunidad perfecta para cambiar la situación y para arreglar, digamos, el desajuste que vivimos desde hace años, incluso ya viniendo los recortes de la crisis 2008, una excusa perfecta para colgarse esa medallita por parte de todas las comunidades, pero por ahora, por lo menos las noticias que conocemos, sobre todo en el caso de Andalucía, la más grande, es que no va a haber ningún cambio y que vamos a volver a la situación anterior, aunque no fuera la más adecuada. Sin duda. Además me parece muy... O sea, la cara que se tiene que haber quedado los sanitarios después de ver esto, o sea, de partirse la cara por la pandemia, por los ciudadanos, y ahora van fuera. Sí, En sobre fin, todo, luego... como decía, Sí. las palabras que de Juanma Moreno diciendo apenas eso, un par de semanas o tres, a diferencia de otros gobiernos socialistas de otras comunidades, en Andalucía nos vamos a echar a los sanitarios que han venido de refuerzo. Al final también son cosas que, bueno, no sé yo qué efecto puede tener esas declaraciones ahora, ¿no? Con este contexto que estamos viendo. Pues sí, además en un momento en el que la situación en Europa se complica, se empieza a complicar por la variante Delta Plus, que está llegando ya a Europa. Lo principal está en Reino Unido, aunque en España ya se están empezando a diagnosticar cada vez más casos. En Asturias ya ha fallecido una mujer de 90 años que, por cierto, no estaba vacunada. Este es un dato que hay que seguir reseñando. No estaba vacunada, pero lo cierto es que la variante Delta Plus empieza a preocupar, sobre todo en países del norte de Europa. En España, de momento, lo estamos notando porque estamos a punto, a borde de caer, de dejar de subir otra vez al riesgo medio. Sí, desde luego ahora mismo tiene incidencia prácticamente solo en Reino Unido, que es de donde, digamos, es original,
Pero realmente no es que sea una variante, esto no es, digamos, un salto tan grande como fue la variante Delta Ujú. respecto a la cepa original. Esto, al fin y al cabo, lo que conocemos hasta ahora, ya lo decíamos la semana pasada cuando se contactaron los primeros casos, es Ujú. que tiene ligero, digamos que contagia un poquito más, pero no tiene ni más síntomas, ni le afecta igual la vacuna y los tratamientos. Yo creo que en ese sentido no es algo que vaya a preocuparnos de cara al futuro. Es verdad que seguramente irá convirtiéndose en la dominante por ese puntito extra de contagio, pero yo sinceramente creo que, viendo los datos que tenemos ahora mismo, que no es algo que sea Ujú. preocupante a medio plazo. Bueno, y en España tenemos que tener miedo a una sexta ola, que es lo que todos los expertos llevan pronosticando yo no sé cuánto tiempo. En España, el año pasado ya la segunda ola ya había hecho estragos, ya estábamos en toque de queda en Halloween. Y este año de momento estamos tranquilos. Pero los expertos siguen R que R con esa presunta tercera ola, con esa presunta, perdón, sexta ola. Lo cierto también es que el frío este año ha llegado más tarde. Claro, o sea, ¿por qué se da tanto, por supuesto, la sexta ola? En realidad, algo muy lógico. Llega el invierno, llega la temporada de Mm, gripe y obviamente, si llega la temporada de gripe, si es una época en la que la gripe está en sus máximos, también va a estar en sus máximos la primera hermana de la gripe, que al fin y al cabo es el coronavirus, en cierta manera, ¿no? Reduciéndolo todo ujú, muy simplificándolo. Entonces, obviamente va a haber un repunte de casos, va a haber pues más contagios, veremos que la incidencia volvemos otra vez a riesgo medio, como decías tú antes, ¿no? Entonces hay que entender y racionalizar que obviamente va a haber un repunte, que también habrá que tener cuidado y quién sabe si a lo mejor hay que en algunos sitios poner ciertas medidas otra vez para evitar que se ujú. desmadre, pero hay que entenderlo también como un ciclo natural de que, bueno, estas finas son pues como las réplicas de un terremoto. No quiere decir que vaya la cosa peor, pero son cosas que al final tienen que ocurrir, pequeños repuntes finales. Pero ¿tú crees que la población va a aceptar esas medidas? ¿Tú crees que va a Bueno, no calar el sé, o mensaje sea, de ahora hay que protegerse otra vez? no sé si realmente hará falta más medidas, porque no sé tampoco la Si hacen intensidad con la falta, si que. hacen falta. Bueno, no lo sé, no soy epidemiólogo, no tengo. No, ya, Tengo ya los te datos digo presentes, no los futuros. que Pero si si hiciera llega. Si, falta, ujú, pues, hombre, yo creo que se ha demostrado en estos ya casi 2 años que la gente en el fondo se quejará un poco y le hará de ganas, pero en el fondo la gente ha seguido haciendo las medidas, incluso por la calle seguimos viendo gente que va por la calle con la mascarilla, aunque no sea obligatoria ni excesivamente necesaria. Yo en los comercios no he visto ningún caso de ahora actualmente de gente que tengan que recordarle que se ponga la mascarilla yo sí. o que se queje. No sé, yo sinceramente creo que en general la gente aquí en España somos muy obedientes en ese sentido y aunque sea regañadientes, pero aquí la gente obedece. Yo cada vez veo a más gente sin mascarilla en interiores. Ojo, en interiores que es donde sigue siendo obligatoria, ¿eh? Yo cada vez a más gente. Pues no sé. Por eso preguntaba, digo, porque yo creo que ahora mismo ya estamos en un nivel de el COVID ya no existe. Yo creo que ya estamos en ese nivel. Bueno, es que estamos, o sea, quiero decir, estamos con toda la población vacunada, dando con dosis de refuerzo, bueno, con, digamos, suficiente del rebaño vacunado, con dosis de refuerzo a las personas más vulnerables. Las mascarillas, aunque tal, se siguen utilizando de manera más o menos normal. La incidencia es bajísima. Quiero decir, realmente el virus no es que no exista, pero que ya, digamos, lo hemos convertido ya en una cuestión menor con las medidas que seguimos manteniendo y con las vacunas y con todo. Obviamente, antes o después habrá que Ujú. recuperar cierta normalidad y habrá que vivir con normalidad. Entonces, claro, estamos un poco en ese punto en el que ya estamos viviendo con normalidad, pero hay que tener ese puntito extra ahora que viene el último invierno duro seguramente. Pero ya está, yo creo que no es una situación preocupante de cara al futuro. Y es verdad que también llega ahora, para los que se vacunaron con Janssen, llega la segunda, que será de Pfizer o de Moderna. El problema que hay, que muchos eran personas sin techo, por ejemplo, personas que se tenían que ir al extranjero a estudiar o personas que no va a ser tan fácil encontrar, que no va a ser tan fácil volver a llamar para que se vuelvan a poner esa segunda para los de Janssen. Desde mitades de noviembre, desde el 15 de noviembre, para población que se puso Janssen, segunda dosis. Sí, bueno, la vacuna de los Erasmus casi que decía alguno en su momento.
Hombre, habrá casos, por ejemplo, estudiantes que se han ido, a gente que se ha ido fuera, sobre todo eso, los Erasmus, pues Ujú, seguramente si no hay algún tipo de trato con los países que sea para que se la pongan allí, pues cuando vuelvan se la pondrán sin ningún problema. A lo mejor pues ahora en Navidades, que volverán muchos unos días, en ese sentido no es preocupante. Y bueno, el caso, por ejemplo, de los sin techo que comentabas, es una excusa perfecta. O sea, que decir, si en su momento se hizo, pues ahora también se podrá hacer y es una excusa perfecta para, digamos, incluyéndolos un poco en el sistema y que no sean personas no solamente expulsadas de poder acceder a la vivienda, sino expulsadas de todos los sistemas en general. ujú. Pues muy bien, abandonamos esta actualidad COVID. Seguimos en política muy breve. Guerra interna en el PP, crisis de los WhatsApp. Básicamente, Ayuso quiere, evidentemente, controlar el PP madrileño como el resto de líderes regionales, pero es que además, esta semana hemos sabido que en su guerra particular contra la Dirección Nacional de Pablo Casado, tiene bloqueados a muchas de esas personas en el WhatsApp. Y durante varios días hemos empezado a seguir con interés o con escepticismo cómo o les bloqueaba o les desbloqueaba o les volvía a bloquear. Eh, la crisis del WhatsApp, Antonio. Sí, realmente ha sido siempre una relación tormentosa entre Pablo Casado y el PP madrileño y entre, digamos, ese área de influencia. Es cierto que en un principio siempre tuvo como ese, porque realmente Pablo Casado, de donde sale, es del PP madrileño, de estar allí en la organización, de las nuevas generaciones, de ser, digamos, un pupilo de Esperanza Aguirre. Y es de ahí donde sale y por eso siempre ha tenido como esa relación más cordial y más cercana con todos los dirigentes, ¿no? De hecho, una cosa que se hablaba es que los de la Comunidad de Madrid pues tenían como ese privilegio extra de ese trato más personal de que tenían directamente el teléfono de Pablo Casado para hablar con él directamente sin tener que pasar por intermediarios, ¿no? Pero Ujú, es cierto que desde que el mismo Pablo Casado aupara a Ayuso en 2019 en contra de los pronósticos para la presidencia de la comunidad, se ha ido deteriorando esa relación y parece que está cada vez más rota, ¿no? Con Pablo Casado queriendo saber cada vez menos de ese territorio y Ayuso, pues en esta campaña como con lo del el Congreso del PP, con lo de las elecciones, mm, casi que dando a entender que con Pablo Casado la democracia interna del partido está en peligro. Veremos a ver en qué acaba esto. Realmente una tensión importante que quizás se pueda llevar por delante ujú. al número de Pablo Casado o García Egea. ¿Sí? Pero bueno, podría ser, ¿no? Al final, digamos que en estos casos, cuando hay estas tensiones, el que, digamos, es el que hace de intermediario entre todos, es el que se lleva todos los palos y al fin y al cabo es el que toma muchas de las decisiones. O sea, García Egea no es solamente un portavoz en el Congreso, también es, Ujú, digamos, el que gestiona las listas electorales, el que intenta, digamos, imponer la visión de la dirección central, es, digamos, quien gestiona mucho de los problemas. Por ejemplo, fue el artífice de todo lo que ocurrió en Murcia por parte del PP, toda la gestión que hicieron. No sé, realmente es de estas personas que suelen ser de los que se queman más cuando hay una crisis interna dentro del partido. Veremos a ver cómo acaba. La verdad es que parece una situación que se ha hablado siempre, ¿no? De la posibilidad de Ayuso contra Pablo Casado. Y desde ahí luego gana Ayuso, ¿eh? Ahí gana Ayuso. Hombre, seguramente sí. Y desde luego coincide mucho, como iba a decir, con los ciclos electorales de cuando cuando toque en Madrid, cuando toque en España. Entonces, en ese sentido, sí parece que podría ocurrir, aunque veremos si Ayuso ahora mismo quiere dar ese salto. O porque, por ejemplo, tenemos el caso de Feijóo, y ahora Mm, parece que Juan ujú. Moreno, que va también por esa línea de Feijóo, de tener su región casi independiente, por su cuenta, que nadie le moleste, ganando las elecciones y sin más pretensiones respecto al Partido Nacional. Ayuso sí parece un perfil más interesado en política nacional, pero veremos cómo avanza esto en los próximos meses. Al PP lo que le está pasando es lo que le pasó a Sánchez en su día, que es que se le está yendo el partido de las manos a Casado. Bueno, pero quizás diferente porque Sánchez siempre tuvo, o sea, quitando, digamos, obviamente, cuando lo echó el Ujú. partido pues Sí. digamos, con la abstención de Rajoy y todo ese proceso, a partir de una vez que gana esas primarias Susana Díaz y se convierte en el líder absoluto del PSOE, realmente es cierto que ha tenido muchas crisis, pero las ha sabido siempre callar. O sea, Pedro Sánchez
tienen mucha influencia en el PSOE, tienen muy controlado el partido y digamos que por mucho que algunos varones, que algunos, digamos, presidentes regionales como Sánchez Vara o, no sé, o García Paje, que se han, digamos, Mm. revolucionado en algún momento, nunca ha habido sensación de ruptura. En cambio, en el PP casi que parece permanentemente que cualquier día se va a romper. Curiosamente, paradójicamente, uno mira las encuestas electorales y la situación parece al contrario. El PSOE cada vez más bajo, incluso cayendo por debajo de los 100 escaños en algunas encuestas, y el PSOE ganado absoluto, ganando prácticamente en todas las provincias de España. Veremos a ver cómo Veremos. evoluciona todo. Yo sigo diciendo que hay un factor que tenemos que entender que es el de la España vaciada. Veremos cómo se presenta la España vaciada, porque la España vaciada va a entrar en juego en muchos territorios donde siempre ganan. Esto lo hemos comentado alguna vez, además, Antonio. Donde siempre ganan PP o PSOE y ahora se pueden llevar ya los diputados. O sea, hay que ver cómo afecta a la España vaciada. Sí, bueno, es un sistema que está hecho para que el PP y el PSOE, bueno, en aquel momento, ¿no? Digamos, los dos partidos, el bipartidismo fuera el que a través de esas provincias se llevara todos los escaños y dominara el Parlamento, evitando multipartidismo como el que tenemos un poco más o menos en estos últimos Ujú. años. Pero habría que verlo, realmente, hombre, el caso Teruel existe, pues ha sido un éxito y por ahora parece que sí que mantendría representación. El caso pues, de otros partidos que puedan aparecer, como en Soria, como en otras provincias Ujú. así de las dos Castillas o de Aragón, no lo sé, la verdad, porque igualmente tampoco sería, o sea, tampoco sería un cambio muy importante, seguramente, un escaño allí, otro allá. Y habría que ver si son capaces de aguantar a largo plazo, ¿no? Porque también estos son tendencias que se crean que a lo mejor unas elecciones sí, pero las siguientes se van todos al garete y no consigue ninguno ni representación. Ujú. Yo creo de todos modos que el problema con el sistema electoral no se soluciona creando más partidos provinciales, sino realmente abordando una reforma profunda de cómo funciona el sistema. Ujú. Lo analizaremos. En otro momento muy breve, noticia muy breve, se desbloquean los presupuestos porque PNV y Esquerra Republicana apoya al gobierno. A cambio no han recibido algo, evidentemente. El PNV se lleva gestionar el ingreso mínimo vital en su territorio y Esquerra Republicana se lleva protección al catalán en la nueva ley audiovisual en el primer trámite parlamentario de los presupuestos. Es decir, pasan el primer trámite parlamentario. Eso no quiere decir que estén aprobados ya. Muy breve. Y noticia también, vamos a ver. Bueno, noticia y cabreo, la verdad, por mi parte. El AVE, que va a llegar antes al Eurotúnel que a algunas partes de España, como, por cierto, ya que estamos, la mía, Almería. Pero no solo Almería, sino que además Extremadura. Muchas partes de esta España abandonada que siguen sin buenas conexiones, la verdad. Antonio. Bueno, sí, rápidamente lo de los presupuestos, pues sí, realmente algo esperable en el fondo porque digamos que ninguno de estos actores, ni de gobierno ni de sus aliados en Ujú. principio, quiere realmente, o sea, necesitan que estos presupuestos salgan porque en una situación como la actual, con la pandemia y con tal, digamos, un presupuesto no se puede paralizar, no se puede prorrogar, sería un desastre absoluto en todos los sentidos. Y en ese sentido yo creo que es normal que se hagan porque además también la situación, comentaba antes en las encuestas, eh, digamos que no necesitan cierta estabilidad, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, a diferencia a lo mejor de Portugal y de otros países, en España yo creo que esto irá siempre para adelante porque lo necesitan. Y pasando a lo del AVE, bueno, realmente si no me equivoco lo que está ocurriendo es que, digamos que Renfe está licitando por gestionar este AVE que iría por Ujú. el túnel de Francia a Reino Unido. Y que además, de hecho, también eh, coincide en el tiempo, ¿no? Porque hay otro proyecto también que también le gustaría a Renfe participar en China, que es otro gran país junto a España del tren de alta velocidad, porque esto, a pesar de que España parezca que no tenemos AVE, que no tenemos tren de alta velocidad, España es después de China el país con más kilómetros de vía de alta velocidad y de hecho ya, si lo ajustamos a población, es el país del mundo con diferencia con más kilómetros de vía de alta velocidad por habitante, ¿no? Que es una cosa que siempre es curiosa, porque además incluso llegamos bastante tarde. La primera vez en España llega en la Expo de Sevilla del 92, mientras por ejemplo en Japón, Ujú. pues o en Francia, en Japón creo que los años 60 ya tenían trenes de alta velocidad, ¿no? Pero por ejemplo el caso de China, que también el que empezó en 2008 y hoy en día tiene pues una cantidad absurda de kilómetros de AVE, está intentando conectar el mundo entero, a empezar también con los trenes internacionales
tiene como esa ruta de la seda que iría de China a Londres, pasando por toda Europa, que a ver en qué queda, pero también está en otra a Estados Unidos a través de Rusia y Canadá. O sea, son proyectos muy interesantes que en Renfe y digamos las empresas españolas siempre han podido pelear fuerte, igual que con el famoso Ave la Meca. Sí. Veremos a ver qué ocurre. Pero lo cierto es que pese a todo, España es un país pues muy con muchísimas líneas de alta velocidad. Lo que pasa es que están muy mal repartidas, están todas pensadas para ir de Madrid a otros sitios y no de territorios españoles entre ellos. Entonces quizás ese es el gran problema que tenemos. Pero mira, tú sabes que yo aquí alguna vez he hablado del ferrocarril de Almería, o sea, eso es un tema recurrente mío, lo suelo sacar bastante a colación. Bueno, pues ahora nos han puesto, por lo menos ya podemos ir en tren más o menos bien a Sevilla. Bueno, pues se coge en Sevilla hasta Granada, pasando por Córdoba, un Avant, un tren Avant, y en Granada haces el intercambio y te vas en un tren normal de toda la vida de Dios hasta Almería. Bueno, pues tarda lo mismo, ¿eh? De llegar de Sevilla a Granada pasando por Córdoba que de Granada a Almería, pero es que el tren de Granada a Almería, o sea, te puede adelantar un señor con su bastón ahí andando, tiqui, 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 te adelanta el tren, ¿eh? Es horrible. Sí, esa es también un poco la parte de la causa de que España tengamos tanto AVE, y es que el ferrocarril, los trenes en general en España, pues han funcionado siempre muy mal, ¿no? Decía antes, no, España tiene muchos kilómetros, tiene incluso más que Francia y Alemania juntos, pero es que Francia y Alemania han tenido desde hace muchas décadas mucha fuerza de trenes de corta distancia, media distancia, trenes, digamos, clásicos, pero es que España prácticamente hasta la transición, pues las comunicaciones eran absolutamente horribles. Y entonces ese es quizá el gran problema, que no es solamente que no es que tenga que haber a todos sitios, sino que el problema es que las comunicaciones en general son horribles, sobre todo cuando estamos hablando de provincias, digamos, periféricas sin mucho interés como Granada y Almería. Y luego un día hablaremos de los horarios del autocar y un día hablaremos de los servicios por avión, que son otra basura horrible que nos tienen incomunicados del resto de España como si fuéramos, yo que sé, a lo mejor piensan que somos Italia o algún país de estos. Pero bueno, en fin, qué cabreo. Tenemos una entrevista, Antonio. No sé A si lo ver, sabes, tenemos una entrevista. Vamos a hablar con Jesús Pozo, que desde el periodismo habla de la muerte, que es un tema que a mí me sorprendió, claro, yo no pensaba que había de esto. Y una revista que es muy buena, que se llama Adiós Cultural, que desde la cultura habla de todo lo que ocurre cuando ya no estamos. Y es una entrevista, va a ser una entrevista interesantísima, porque además vamos a hablar de la muerte sin caer en el drama más absoluto, que es como se suele hablar aquí de la muerte. Así que te recomiendo que la escuches, Antonio. Vamos con ella. Y de vuelta sobre esa entrevista, por cierto, un tema hablando de muerte que tenemos que comentar es el crimen del Ardero, muy breve, pero menor de 9 años que falleció tras, bueno, pues ser asesinado por una persona con antecedentes delictivos, con una condena de más de 20 años ya que pasó en la cárcel. Se podía haber evitado porque los padres dieron la voz de alarma. No sabemos por qué no se pudo evitar. Eso le tocará a los investigadores, pero un crimen que ha conmocionado en estos días a España, el crimen del Ardeno. Por cierto, hay un miedo, entramos en un bloque internacional, hay un miedo a un gran apagón. De repente, ¡fum! Y se fue la luz en toda Europa. En Austria, por lo menos, saben que va a ocurrir, no saben cuándo, pero ya se están preparando para vivir sin electricidad por un tiempo indeterminado. En Europa podría pasar. Recordemos que las fuerzas militares de Austria ya adivinaron que iba a haber una pandemia, que no es cualquier cosa. Antonio. bueno, y aquí en este programa también hemos hablado ya en un momento en el pasado de estos probables apagones en Europa, porque desde luego, pues bueno, no habría que hacer, digamos, mucha investigación para darse cuenta de la situación a la que veníamos, ¿no? De Sí. hecho, por ejemplo, bueno, aquí en España, a nivel, por ejemplo, de reservas de energía, pues tenemos mínimas en caso de que haya problemas de suministro, y solo hay que ver la situación que estamos viviendo tanto en España como en Europa en general, e incluso a nivel mundial, para ver la situación, lo grave que es, ¿no? Con supermercados desabastecidos en Reino Unido y en Estados Unidos, con problemas gravísimos para traer el gas a Europa. Ujú. China también con una falta de energía brutal, que está incluso volviendo al carbón. Bueno, yo creo que en ese sentido no era algo inesperado
para nadie que, digamos, tuviera para los medios de comunicación o para las autoridades políticas. Veremos a ver en qué queda todo esto. Por cierto, me das el pie para hablar del gas, porque Argelia promete, pero no sabemos si vamos a cumplir con el suministro de gas en España. ¿Qué está pasando? Porque la gente se pregunta eso. ¿Qué pasa con Argelia? ¿Qué problemas tenemos? Bueno, Argelia, que es el principal suministrador de gas a España, el mercado de España comparte con Portugal. Este gas viene por dos vías. Por un lado tiene la más antigua, la que viene por el Magreb, que es, digamos, una línea que va de un gasoducto que va desde Argelia a Marruecos, cruza el estrecho de Gibraltar y ya entra en España y va hacia, bueno, pues hacia Huelva y atrás a la zona de Andalucía, y ya de ahí ya pues, se reparte al resto de España una vez se ha deslicuado el gas. Y la otra, más moderna, es la que va directamente de Argelia a Almería, pasando por el mar. ¿Qué ocurre? Pues este primer gasoducto que he dicho, el más antiguo de los dos, Argelia lo ha cerrado, principalmente por el conflicto que tiene con Marruecos, en parte digamos que Marruecos y Argelia han sido siempre enemigos directos, en parte por el conflicto del Sáhara Occidental, que siempre Argelia lo ha apoyado como país independiente, y también aparte pues una relación entre ellos que siempre ha sido muy mala y que ahora pues prácticamente, bueno, ha habido ruptura de relaciones diplomáticas, ¿no? Entonces digamos que ese castigo a Marruecos nos va a afectar a nosotros, aunque Argelia ya ha prometido, como tú decías, no ha prometido bueno, que va a garantizar gas. ¿Qué pasa? Realmente con solamente este gasoducto que va por de Argelia a Almería, no parece suficiente para todo lo necesario, y de hecho España ya está empezando a traer pues barcos trae el gas a través de barcos en el que viene el gas líquido, y de hecho otro día pues fue noticia también porque un barco de Greenpeace intentó frenar el barco, intentar sabotear Ujú. el transporte. Veremos qué ocurre. Lo cierto es que España, decía antes, teníamos una reserva, en España tenemos reservas muy malas porque no tenemos generación propia. El gas, por ejemplo, pues lo anda, por ejemplo, en muchos medios, tenemos reservas para apenas 20 días de gas. O sea, si se cortase el Sí. suministro de Argelia, a los 20 días nos quedamos sin gas y sería el desastre absoluto. ¿Y España ahí cómo puede solucionar? Es decir, ¿puede buscar otras rutas alternativas que no cuenten con Argelia? ¿Qué podemos hacer? Bueno, se han estado explorando, digamos, otras rutas, como traerlo de Nigeria, desde Qatar. Lo que pasa es que, obviamente, nos estamos viendo países mucho más lejanos y mucho más complicaciones. Eh, la cuestión aquí de Argelia, que es verdad que ha asegurado este suministro, que digamos estaría digamos, dentro de los mínimos diplomáticos, de no decir, de decir, bueno, sí, vamos a intentar mantener este negocio, pero ha sido una derrota absoluta de España, que yo ya a nivel personal creo que aquí lo que falta ha sido una política internacional, digamos, algún tipo de objetivo, ¿no? Porque comentaba antes el tema de Sáhara Occidental, Argelia, tanto por el gas como por esa posición por el Sáhara, como por otras cuestiones, pues podría ser un aliado interesante de España que podría también intentar tener una relación más de influencia. De hecho, también paralelamente Francia, que es, digamos, el que ha mantenido siempre el control del Magreb a nivel geopolítico, Sí. ahora mismo está muy cerrada contra sí misma y además está enfrentada tanto a Marruecos como a Argelia. Entonces, yo creo que a España le ha faltado tener, digamos, algún tipo de plan, de política, de algo que no sea más que el día a día, algo más a medio y largo plazo. Quizás con una alianza más profunda con Argelia tendríamos menos problemas con el gas. Veremos a ver qué queda. Ahora mismo parece que dependemos pues, de eso, de lo que traigamos en barcos de otros sitios, de lo que podamos traer a partir de Europa desde Rusia y lo que saquemos de Argelia, que esperemos que sea suficiente. Sin duda, pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra con el gas. La verdad es que es un tema que preocupa porque además está haciendo que, por ejemplo, el precio de la luz sea más caro, aunque ayer bajó a 69 euros, que estuvo muy bien, 69 euros el megavatio hora. Desde agosto no habíamos tenido un precio tan bajo, bastante bien. Pero bueno, preocupa la situación del gas, estaremos pendientes. Yo ahora tengo una reflexión. Tengo una reflexión porque este fin de semana ha sido el G20. No sé si lo has visto, Antonio, que ha sido el G20 en Roma. Es una reflexión que quiero hacer yo aparte del Ujú. programa, ¿vale? Em, los países han vuelto a acordar que se cree un impuesto mínimo de sociedades del 15% para evitar el fraude fiscal. Y yo pienso, digo, bueno, yo veo el telediario
Y digo, pero si esto lo dijeron ya hace meses. O sea, ¿por qué no se dejan de habladurías si no lo hacen? Porque siguen con el temita. Lo que se quiere evitar es que, claro, por ejemplo, Zara se vaya a un país donde los impuestos son más baratos y ahí, en vez de pagar en España, pague en ese país. Para entendernos, para hablar en plata. Pero claro, se propone, se propone, se propone, se propone y nunca se hace, se hace, se hace. Sí, de hecho, esta medida está pensada que se aplique a partir de 2030, o sea, que ni siquiera... O sea, estoy pensando ya en la próxima década. Pero es que, claro, pero lo que yo me refiero es que nunca pasan del lo proponemos, lo aprobamos, lo acordamos, nunca materializan, nunca concretan, nunca cierran, nunca mm, dan más detalles. Es que siempre se quedan en el aprobamos que esto se vaya a hacer, pero nunca se, nunca se explica más. Sí, efectivamente. Bienvenido a la política internacional. No, ya, pero que la gente. O sea, yo imagino a mi abuela que ve el telediario y dice, pero si es que ya lo dijeron hace meses. No, de todos modos, aquí hay una cuestión, y es que lo que están proponiendo, o sea, no es algo tan fácil como lo proponemos y lo aplicamos, porque ellos no tienen que aplicarlo. O sea, al fin y al cabo, el 15% del impuesto a sociedades, los países que están firmando esta propuesta ya tienen impuestos más altos, o la mayoría, o están en ese nivel. Entonces, esto es una medida para, digamos, presionar al resto de países, no a ellos mismos, con lo cual ahí hay unos plazos más largos porque no se trata de aplicarlo ellos, sino de convencer al resto para que lo apliquen y se igualen un poco a su situación. Y aparte, como Vale, decía, que esto es algo que va para 2030, no para el claro, claro, pero presente. lo que yo pregunto es, ¿y lo están intentando convencerlo al resto? Porque solo nos quedamos con la foto de los países del G20 ahí. Los señores y las señoras vuelven a acordar que esto se lleva a cabo, pero lo están convenciendo al resto. Bueno, también esto son campañas de comunicación para Ujú. que la gente se dé cuenta, para, digamos, que también la población presione en este sentido, ¿no? Pero sí, obviamente lo que está diciendo antes, estos son, digamos, eh, gu- comunicación política de cara a un futuro muy largo, que seguiremos viendo que pues, esto al fin y al cabo es como la reducción de contaminación, que se lleva hablando 40 años y seguimos aumentándola año a año. Ujú. No, es básicamente, como tú decías, ¿no? Un poco más habladurías que otra cosa. Por cierto, preocupa lo que está ocurriendo en Sudán, que es donde el pasado lunes hubo un golpe de Estado, desde entonces gobierna el líder militar del país. Ha habido fallecidos ya en las protestas, numerosos heridos y además un apagón de Internet para que el resto del mundo no sepa lo que allí está ocurriendo. Preocupa la situación en Sudán. Sí, realmente, bueno, Sudán ha sido siempre, incluso sobre todo después de la independencia de Sudán del Sur, de esa guerra que tuvieron entre ambos, ha sido un país con muchísimos problemas. De hecho, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Ujú, a este efecto hablaba de una pandemia de golpe de Estado en Sudán. Y es que no solamente es este que estamos comentando, es que apenas ujú, hace 2 años, en 2019, ya sufrió un golpe de Estado que derrocó al que era presidente en aquel momento, Omar al-Bashir, y que el ujú, ejército en aquel momento, bueno, dio el golpe de Estado al ejército y se creó una especie como de nuevo status quo en el que compartían el poder la sociedad civil y los militares. Ha sido lo que ha llegado ahora, en el que poco a poco parecía que se iba tranquilizando la cosa. Y ahora otra vez, pues el ejército vuelve a dar otro golpe de Estado. Otra vez otra facción vuelve a cambiar el gobierno y veremos a ver qué ocurre, ¿no? El problema aquí quizás no es tanto el golpe de Estado a nivel aislado, sino una situación continuada en la que cada ciertos años hay un golpe en Sudán. ujú. Pues sin duda. Golpe de Estado en Sudán, preocupa la situación, estaremos muy pendientes. Antonio, relájate y venga, que llega el negre y el medallero de la semana. Ya te dejo ya de que seas. Dejamos de lado tu faceta culta, que siempre me deja aquí como si yo fuera un ridículo, porque otras cosas no las sé. Y ahora te toca mi chorrada, aguantarme mi chorrada, ¿vale? Venga. Venga, vamos con el negre de la semana porque hay una epidemia de políticos revilla, que le gusta más la cámara que un tonto un lápiz. El último, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, que de repente ha dicho, oye, yo me aburro, no tengo nada que hacer, ¿qué hago? Me creo un programa en la televisión canaria y ahí está, presentando un programa de televisión canaria de entrevistas
Bueno, ayer domingo, a las 10 de la mañana, si no recuerdo mal, era la hora a la que se emitía el programa. Así que va a tener 10 entregas de entrevistas y ahí nada, tenemos al político presentador, como si no hubiera periodista en Canarias para hacer estas cosas. Medalla de bronce para la portavoz de Vox en Bormujos, que ha tenido que dimitir para casarse con una migrante. Además, el partido creemos que no le ha hecho mucha gracia, la verdad, de este tema. Pero bueno. Plata para el PP por su campaña contra el ministro Garzón por los dulces, pese a que promovieron lo mismo. Lo que ha intentado hacer el ministro Garzón es básicamente intentar prohibir la publicidad de bollería, dulces y demás para los niños, como ya hizo con las casas de apuestas. Y medalla de oro y para matarla, nunca mejor dicho además, para la influencer que posó con el ataúd de un familiar fallecido, además en pleno funeral. Eso ya es macabro 100%, macabridad extrema. Medallero y negre de la semana que comenta, como siempre, nuestro rey Antonio. Bueno, al final, ya que hablamos en el programa sobre la muerte y sobre maneras de afrontarla, quizá también es una forma más festiva y más agradable de llevar un momento así, pero bueno. Respecto al PP, la verdad es que sí, que es verdad que han tenido como esta reacción completamente absurda. Yo por lo menos agradezco que esta vez, en comparación con la última vez con lo del tema de la carne, el consumo de carne, que no ha salido el presidente del gobierno a hacer el comentario cuñadil sobre el chuletón y sobre el bollicao. Pero bueno, al final, pues obviamente es lo que tiene el mundo en el que vivimos y cómo funciona la comunicación política, que aunque propongas lo mismo, tienes que salir a decir que quieren prohibir cosas cuando realmente lo único que se está hablando es que evitar que aparezca determinado tipo de publicidad en horarios infantiles, tal y como propone la OMS, ¿no? No que no es que sea esto un invento del ministro Garzón, sino que esto es seguir a rajatabla lo que dice la OMS. Pero bueno, veremos, es algo con lo que hay que convivir y que cada vez que ocurre una cosa así, pues el partido opuesto siempre va a tirar del chascarrillo fácil de decir que si quieren prohibir tal o que si quieren hacer no sé cuál. Yo creo que eso realmente es ruido y lo que hay que quedarse es con el hecho en sí, con la posibilidad de sí, es verdad, de poder reducir la publicidad en este sentido, que seguro que hace un impacto positivo en no solamente en los niños, sino en la población en general y en la reducción del consumo de esta serie de alimentos. Sin duda, oye, tengo un bonus, bueno, tengo dos bonus tracks, pero uno que lo acabo de ver y me ha hecho gracia, ¿vale? Que mientras hablo contigo estoy viendo Instagram. Entonces, hay Muy un... bonito. Pero esto va a ser contenido a favor del programa, ¿vale? Hay un artículo que le han sacado una captura del Confidencial. Te leo el titular, ¿vale? Si quieres, leo también el subtítulo. Pero para empezar, te voy a leer el titular. Mi vecino es streamer y llevo un año sin dormir. La pesadilla que te puede tocar a ti, que además me encanta porque ya también hace el titular. Un nuevo conflicto vecinal empieza a afectar a cada vez más gente. Los ruidos de los streamers en plena madrugada. Gritos, bromas telefónicas y música a todo trapo. A mí me han vuelto loco. Antonio, tú como defensor de Twitch y todas estas cosas, ¿qué opinas? Claro, esto también es el problema cuando existe esta explosión de este tipo de formatos, cualquiera se mete a hacer cosas y al final, pues si estás en un pisito normal, sin insonorizar y sin ningún tipo de control, pegando voces y gritos hasta antes de la mañana, pues es normal que el vecino al final acabe muerto en vida. Además, lo peor que seguramente, casi con toda seguridad, el chico o la chica esta que está haciendo el streaming, sea una persona que lo hace un poco para 4 personas sin mucha repercusión, que ni Como siquiera que nosotros. efectivamente, ¿no? No es que esto sea, Auronplay o Ibai molestando a su vecino, sino que esto puede ser alguien que en estas condiciones, ¿no? También hay la importancia de la insonorización y de tener una zona de trabajo, debidamente acondicionada. Eso o vivir en un chalet, que es la otra opción. Iba a decir una burrada, pero no lo voy a decir. En fin. Ah, ¿te has enterado de que el obispo de Solsona? ¿Tú te acuerdas del obispo de Solsona, no? Que señor. La que lió. Pues ¿sabes que se va a ser padre ahora, según el Risto? Bueno, Va a ser papi. desde luego está haciendo posiciones para convertirse en el nuevo Padre Apele. Es que ese hombre tiene que entrar bueno, Gran Hermano ya no, en Secret Story.
Es que O, tiene que. o presentarlo directamente. No, concursante mejor. Jorge Javier, que además ahora se disfraza como la bruja vería, pues mejor presentando ese programa, pero luego para participar ese hombre tiene que salir ya el obispo de Solsona, que vamos, es para practicar un exorcismo a ese hombre, como quería la iglesia, pero bueno, en fin, ya hemos desvariado. Antonio, muchas gracias. A ti, ¿Te disfrazaste en Halloween ayer o no? Tú ya estás yo mayor para nunca. disfrazar. Ah, no, Yo, muy mal. yo tengo una gomilla, ya con eso voy tirando. Muy mal, muy mal, muy mal. Ya, fuera. Deporte, vamos a hablar de muertos vivientes, vamos a hablar del Barça. Deporte, ya.